Buenos días, facilitadora Adriana Ramírez Menchaca. Mi nombre es Lilia Camacho Medina, correspondiente al grupo M14, C4, G14-064. Actividad integradora 4. La tabla periódica y sus enlaces. Correspondiente al módulo 14, semana 2, 7 de abril de 2019. Tabla periódica división por familias. Esta tabla periódica se muestra con flechas que nos indican que está constituida por 118 elementos distribuidos en 18 líneas, es decir, 18 columnas llamadas grupos. Se leen de izquierda a derecha. Se encuentra la familia de metales alcalino-térreos denominada familia 1A, familia de los metales alcalino-térreos denominada familia 2A, familia boro 3A, carbono 4A, nitrógeno familia 5A, colágeno sexto A, la familia de los halógenos 7A o gases nobles. Tabla periódica división periodos. Está constituida por 7 filas horizontales, del 1 al 7. Tiene 4 bloques rectangulares con propiedades químicas similares generalmente a la derecha, constituida por metales, lado izquierdo, no metales, lado derecho. En sus 7 filas encontramos el símbolo hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, en la columna número 1. Clasificación de elementos por número atómico. Yo elegí la fila 2, con el número atómico berilio, con sus elementos magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Los alcalino-térreos son más duros que los metales alcalinos, tienen brillo y son buenos conductores eléctricos, menos reactivos que los alcalinos, buenos agentes reductores y forman compuestos iónicos. Todos ellos tienen 2 electrones en su capa más externa, electrones de valencia. El número atómico 4 es un concepto físico y químico relacionado con la estructura de los átomos de cada elemento. Se trata del número total de protones, cargas positivas, elementales, del núcleo de un determinado átomo. Berilio, que corresponde a la fila 2 que yo elegí, tiene una masa atómica de 9,0122 G-mol. Símbolo químico. El berilio es un elemento químico de símbolo B y su número atómico es el 4. Es un elemento alcalino-térreo bivalente, tóxico, de color gris, duro, ligero y quebradizo. Se emplea principalmente como endurecedor en aleaciones, especialmente de cobre. En 1798, Vauquelin lo encontró en forma de óxido, en cristales de berilio y esmeraldas, pero no fue hasta el año 1828 que fue aislado, cuando la forma independiente. El químico alemán Friedrich Wald, quien también aisló el aluminio, y el francés Alexander Welch
Russell así lo consiguieron gracias a la acción del potasio en cloruro de berilio. Descubrimiento en el año 1798 por el químico farmacéutico y naturalista francés Louis Nicolas Vauquelin. El berilio es el elemento químico de tipo alcalinotéreo bivalente y considerablemente tóxico, razón por la cual se debe tener enorme cuidado con su manipulación. Masa atómica. Es un elemento químico de número de átomo 2, símbolo He y peso atómico estándar de 4,0026. Pertenece al grupo 18 de la tabla periódica de los elementos, ya que al tener el nivel de energía completo presenta las propiedades de un gas noble, es decir, es inherente, no reacciona, y al igual que estos, es un gas monoatómico, incoloro e inodoro, que cuenta con el menor punto de ebullición de todos los elementos químicos y solo puede ser licuado bajo presiones muy grandes y no puede ser congelado. Durante un eclipse solar en 1868, el astrónomo francés Pierre Renhausen observó una línea especial amarilla en la luz solar que hasta ese momento era desconocida. Norman Lockwood observó el mismo eclipse y propuso que dicha línea era producida por un nuevo elemento, al cual llamó helio, con lo cual tanto a Lockwood como a Hanson se le adquirió el descubrimiento de este elemento. En 1903 se encontraron grandes reservas de helio en campos de gas natural en los Estados Unidos, país con la mayor producción de helio en el mundo. Compuestos inorgánicos. Compuesto inorgánico o molécula orgánica es un compuesto químico más conocido como micromolécula que contiene carbono, formando enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. En muchos casos contiene oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos menos frecuentes en su estado natural. Estos compuestos se denominan moléculas orgánicas. Algunos compuestos del carbono, carburos, los carbonatos y los óxidos de carbono no son moléculas orgánicas. La principal característica de estas sustancias es que arden y pueden ser quemadas. Son compuestos combustibles. La mayoría de los compuestos orgánicos se producen de forma artificial mediante síntesis química, aunque algunos todavía se extraen de fuentes naturales. Los compuestos inorgánicos se denominan compuestos químicos inorgánicos a todos aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero en los que su componente principal no siempre es el carbono, siendo el agua el más abundante. En los compuestos inorgánicos se podría decir que participan casi en la totalidad de elementos conocidos, mientras que un compuesto orgánico se forma de manera natural, tanto en animales como en vegetales. Un inorgánico se forma de manera ordinaria por la acción de varios fenómenos físicos y químicos. Electrólisis, fusión, también podrían considerarse agentes de la creación de estas sustancias a la energía solar, en agua, el oxígeno. Los enlaces que forman los compuestos inorgánicos suelen ser iónicos o covalentes. Las moléculas orgánicas pueden ser de dos tipos: moléculas orgánicas naturales y moléculas orgánicas artificiales. Tipos de compuestos orgánicos. Cada molécula de cloruro
NaCl está compuesta por un átomo de sodio y otro de cloro. Hidruros: cuando se une el hidrógeno con valencia negativa con algún elemento metálico se obtiene un hidruro. Los elementos orgánicos podrían ser el petróleo, la gasolina, que es un derivado del petróleo, la molécula de ADN, los azúcares como el almidón, la sacarosa o la glucosa, los lípidos como ácidos grasosos, omega 3 o los esteroides, las proteínas, el aceite, los alcoholes. Compuestos inorgánicos. Los elementos que intervienen en la formación de los compuestos inorgánicos son la energía solar, el oxígeno, el agua y el silicio. Estructura de la tabla periódica. Fue construida en el año de 1869 por el científico ruso Dmitry Ivanovich Mendelbrot para visualizar las distintas relaciones entre los diversos elementos químicos. La tabla periódica está ordenada por su número atómico, sus configuraciones de electrones y propiedades químicas recurrentes. También está ordenada de manera que los elementos con comportamientos similares estén en la misma columna. La tabla tiene 4 bloques rectangulares con propiedades químicas similares generalmente. Los elementos ubicados en la parte izquierda de una fila son metales y los no metales se ubican a la derecha. Los elementos son localizados en la tabla periódica basados en su estructura atómica. Cada fila y cada columna tienen características especiales. Todas las filas en la tabla son leídas de izquierda a derecha y cada fila es referida como un periodo. Cada columna de la tabla es llamada un grupo. Cada grupo de la tabla tiene el mismo número de electrones y es fácil encontrar el número de electrones en la cáscara externa de cada elemento de la tabla. El grupo 1 tiene un electrón, el grupo 2 tiene 2 y así sucesivamente. Una buena tabla periódica es una gran herramienta a la hora de resolver problemas en el área de la química. La tabla periódica puede ser encontrada en red o puede ser impresa. Conocer el símbolo del elemento químico, saber el número atómico del elemento, identificar qué significan los periodos y los grupos de la tabla periódica. Prepa en línea, Secretaría de Educación Pública, Ciudad de México. Gracias y saludos a Margarita. Lilia Camacho Medina, módulo 14, C4G14, -064. Gracias.